Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar sobre las escuelas contemporáneas de la psicología, en las cuales encontramos el estructuralismo, el funcionalismo, la Gestalt, el psicoanálisis, el humanismo, el cognitivismo y el conductismo. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar sobre el estructuralismo, que se da en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, con autores como Kuhn, como Titchener. Su objetivo se basa en la conciencia y en las sensaciones. Su enfoque es la estructura de las sensaciones, su método es experimental y sus semejanzas a las otras escuelas es que estudia la experiencia de la conciencia, así como las sensaciones y la percepción en cuanto al funcionalismo. También estudia la conciencia basada en los propósitos del ser humano, y su diferencia a las otras escuelas se basa en el estudio de la conciencia, el funcionalismo del propósito de cada ser. La segunda escuela es el funcionalismo, la cual se da a mitad del siglo XIX en USA o Estados Unidos, con William James y John Dewey. Su objetivo se basa en la introspección subjetiva y también en las experiencias de la vida real. Hace especial énfasis en el estudio de la mente como una parte funcional. Su enfoque es la adaptación. Su método es la experimentación. Su semejanza es el estudio de la función de los procesos mentales, así como el psicoanálisis estudia los procesos mentales en la primera infancia. Su diferencia de las otras escuelas es que va enfocado a los propósitos y funciones, y el psicoanálisis a los propósitos a los propósitos mentales de la primera infancia. Entonces esta se basa más es como en el propósito de las funciones. La tercera escuela es la Gestalt, la cual se da en la primera mitad del siglo XX en Alemania, con autores como Korka, como Wolfgang Kohler y Max Weitemer. Su objetivo es que se encarga del estudio de la conciencia y de su totalidad. Su enfoque es el campo, el isomorfismo y el insight. Su método son experimentos y la observación. Su semejanza habla de cómo la mente se configura por medio de las diversas leyes, por medio de la percepción, ejerciendo una función en similitud al funcionalismo. Y su diferencia es la percepción, que se basa en las formas y no en los procesos mentales. Nuestra cuarta escuela es el psicoanálisis, el cual se da en la segunda mitad del siglo XIX en Francia, con autores como Sigmund Freud, Jacques Lacan. Su objetivo se basa en la inconsistencia de las palabras, actos y producciones imaginarias. Su enfoque es la punción, el mecanismo de defensa. Su método es la hipnosis y la interpretación de los sueños. Su similitud habla sobre los procesos mentales de la primera infancia usando leyes de la Gestalt. Y su diferencia es el psicoanálisis habla del desarrollo del ser humano como un conjunto. En cambio, la Gestalt configura la mente por medio de las leyes. Nuestra quinta escuela es el conductismo, la cual se da en la primera mitad del siglo XX en USA, con autores como Ivan Pavlov, John Watson, Bernstein Skinner, dando como objetivo el comportamiento de la conducta. Toma como objeto también el estudio de lo observable y no el del alma. Su enfoque es el estímulo, el condicionamiento, el refuerzo y el aprendizaje.
Su similitud es la educación que está basada en las experiencias, los factores ambientales y sociales, que juegan un papel importante en el aprendizaje del ser humano. Su diferencia se basa en los experimentos ambientales, sociales y no en procesos mentales, no en los procesos mentales. Nuestra otra escuela, que es la número 6, es el humanismo. En ella se da en la segunda mitad del siglo XX, en USA también, con autores como Abraham Maslow y Carl Rogers, dando como objetivo la autorrealización. Se basa en la concepción del ser humano. Su enfoque son las necesidades, el potencial, el amor y el autoestima. Su método es la psicoterapia, el diálogo, la entrevista, entre otras. Su semejanza es el ser humano, que se basa en las necesidades del el ser humano y que se basa en sus necesidades. Y su diferencia es que priman más las necesidades sobre los procesos mentales. El cognitivismo, que es nuestra última escuela de la psicología contemporánea, se divide en 3 partes. En la primera mitad se encuentran dos escuelas de psicología de cognitivismo, que es la primera, que se da en la primera mitad del siglo XX con Jean Piaget, dando como objeto la inteligencia humana, como los niños, también en los procesos mentales implicados en el conocimiento. Su enfoque de Jean Piaget fue la adaptación, el equilibrio, el esquema mental. Su método fueron los experimentos empíricos. Su semejanza se centra en el procesamiento de la información en base a procesos mentales como el racionamiento. Y su diferencia es basada en el proceso mental de la información y no en los procesos de aprendizaje. El segundo cognitivismo de la primera mitad, también en la primera mitad del siglo XX, se da con Lev Vygotsky. Él da como objetivo la conciencia desde sus contenidos. Su enfoque es más su enfoque fue más el instrumento, el lenguaje, el signo y el significado. Su método fue la observación. Su semejanza se basa en el estudio de la conciencia, pero su diferencia se basa en procesos mentales de la información y no en aprendizaje y no en los procesos de aprendizaje. También su diferencia es la coincidencia no depende del proceso mental ni biológico, sino en procesos sociales. Nuestro último cognitivismo se da en la segunda mitad del siglo XX en USA, con autores como Noam Chomsky, David Miller. Como objetivos, los de ellos son los procesos informáticos. Sus enfoques fueron más como la parte del cómputo y su método fue el experimental. Eso fue todo por hoy. Esas son las escuelas de nuestra psicología contemporánea. Espero que les haya gustado.